La teoría que traigo esta vez es sobre las películas de Shrek. No sé si a alguien ya se le habrá ocurrido esta teoría antes, pero ahora voy a explicar esta idea, que tengo desde hace algún tiempo. Sobre ¿quién es el padre del príncipe encantador? Sabemos que su madre es el hada madrina, pero no se nos ha dicho absolutamente nada sobre quién es su padre o si acaso tiene alguno. Incluso podría ser posible que la propia hada madrina lo haya creado únicamente con su magia para cumplir el propósito de casarlo con Fiona, y así la hada podría gobernar muy lejano. Pero, ¿y si Encantador tiene un padre? Mi teoría enlaza a la familia de Fiona y a la hada madrina aún más de lo que nos muestran en las películas. La hada madrina quiere apoderarse de muy lejano. Claramente ella es una mujer que busca poder, pero podría haber otro factor que impulse su cometido, quizá algún rencor o venganza. O quizá piense que legítimamente Encantador debe ser el futuro rey. Veamos por qué. En muy lejano todos adoran a la hada madrina, ella es una celebridad muy famosa. Todos creen en la imagen de la dulce hada madrina y confían en ella para alcanzar su felicidad. Sin embargo, por la cuarta película sabemos que la reina Lilian no confiaba en esa mujer. Harold le recordó a su esposa que la hada madrina había dicho que solo el beso de amor verdadero rompería el hechizo de Fiona, pero para la reina confiar en el hada no era una opción. La reina no confía en ella, quizás sospechó en su momento que la hada tramaba algo, o puede que ella la conozca más de lo que sabemos. Quizá Lilian pudiera conocer, al menos en parte, la verdadera cara de aquella mujer. ¿Pero cómo? No tengo verdaderas pruebas que solidifiquen esta suposición, pero pienso que la hada madrina alguna vez fue cercana a la familia de Lilian. Le explicaré. ¿Han notado que Lilian y Encantador se parecen un poco? Lo que insinúo es que Lilian y Encantador son parientes consanguíneos, comparten sangre, pero ¿cómo es esto posible? Si piensan que el pequeño parecido entre Lilian y Encantador es solo coincidencia, lo siguiente no lo pueden negar. Hay un personaje más que tiene un considerable parecido al príncipe encantador: Arturo Pendragon. Verán, hay algo que he pensado desde que la tercera película se estrenó hace ya tantos años, y es que Archie se ve demasiado parecido a Encantador. En el pasado supuse por obviedad que era coincidencia, pero puede que haya más de lo que pensamos. Arturo es el primo de Fiona, hijo del hermano de la reina Lilian. ¿Y quién es este hombre que no conocemos? En la mitología el padre de Arturo es un tal Uther Pendragon. No parece haber nada en su mitología que sustente esta teoría ni que se acomode y sea de relevancia en la historia de las películas, por lo que lo único que sabemos de este hombre es que abandonó a Arturo en el internado y el joven jamás volvió a saber de él. Hasta mi padre sabía que yo no valía. Me abandonó en el internado en cuanto pudo y yo nunca más supe de él. Claramente el tal Uther Pendragon no estaba interesado en su hijo. Según Archie, su padre pensaba que su hijo no valía nada. En mi opinión, considero a ese hombre como un posible candidato a ser el padre de Encantador, lo cual explicaría el gran parecido entre Arturo y Encantador. Ambos son medios hermanos. Son sobrinos de Lilian, por eso los tres guardan semejanza. Lilian sabía más de la verdadera personalidad de la hada madrina porque en algún momento ella estuvo en una relación con su hermano, y eso podría explicar por qué Encantador es referido como príncipe, puesto que es hijo de alguien de la realeza. Sin embargo, dudo mucho que alguien además de hada madrina supiera que Encantador es hijo de Uther Pendragon. La hada mantuvo el secreto para sí misma por razones que desconozco, posiblemente porque sabía que aunque su hijo tenía parentesco con la realeza, no le correspondía la corona ya que la heredera al trono era Lilian.
Y es claro que la hada madrina jamás se casó con el padre de Encantador, por lo que su hijo fuera del matrimonio no sería reconocido. Pero Hada Madrina parece haberse obsesionado con la idea de que Encantador era el legítimo heredero al trono, idea que inculcó a su hijo, y este creyó por ello que la corona era su derecho. Al querer convertir a su hijo en rey, Hada Madrina dio comienzo a su plan, haciendo un trato con Harold, quien se casó con Lilian gracias a la pócima de felices por siempre con la condición de que sus hijos se casaran. Así es que el plan de Hada Madrina fue casar a Encantador con Fiona, su propia prima. Es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.